Hola mis hermanos, soy el Padre Jorge y como siempre espero que todos estemos bendecidos por el Señor, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Gracias mis hermanos por estar acá y bienvenidos al canal del Padre Jorge, a esta sección que le llamamos Reflexiones sobre el Evangelio, donde todos juntos a la luz del Espíritu Santo analizamos y profundizamos más en la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que antes de proclamar el mensaje evangélico, todos nosotros nos congreguemos en oración y pidamos al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y entender bien su mensaje, abra nuestro corazón para guardarlo y abra nuestras manos para realizar bien su trabajo. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar este encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das. Gracias por enviarnos a tu Hijo Jesucristo a enseñarnos el buen camino, a enseñarnos todo lo que procede de ti. Danos siempre amor, danos siempre capacidad para hacer las cosas que te agradan. Permítenos siempre hacer tu santa voluntad y permítenos que todos juntos, de la mano, caminemos con nuestro Señor Jesucristo hacia tu santísima morada. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos ser fieles hijos tuyos. Por eso nosotros, tus hijos, te decimos las palabras que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y como ya lo hemos dicho en otros momentos, vamos a dejar la bendición para el final, puesto que todo este encuentro hace parte de nuestra oración. Hoy la palabra de Dios entonces la tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15, y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se los pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nos sabemos la oración del Padre Nuestro. Todos nosotros lo hemos orado alguna vez. De hecho, al comienzo, hace unos pocos minutos, acabamos de hacer esta oración. Es la oración del Señor, es la oración predilecta, porque esta oración contiene todos los elementos de la oración. Estamos alabando, estamos dando gracias, estamos pidiendo perdón, estamos pidiendo por nuestras situaciones personales, en fin. Este evangelio, del Evangelio según San Mateo, lo estamos ubicando dentro de ese sermón de la montaña que estamos viendo desde la semana pasada. Estamos mirando el sermón de la montaña. Ayer el Señor hablaba precisamente de las tres prácticas, de la limosna, de la oración y del ayuno, que usualmente lo hacemos en Cuaresma, pero el Señor nos recuerda que hay que usar esas tres prácticas, el ayuno, la oración y la limosna, todos los días de nuestras vidas, todo el tiempo. Y si recuerdan, ayer el Evangelio era del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6, y se saltaba al versículo 16 hasta el 18.
Y ese espacio entre versículo 7 al 15 no lo leímos ayer porque hoy es parte del Evangelio. Es decir, hoy estamos hablando dentro del medio del Evangelio de ayer. Que hicimos, la liturgia quiso sustraer esto para que nos enfoquemos en el Padre Nuestro, no para dejarlo pasar por un lado, simplemente decirlo de una manera rápida donde no le estemos prestando atención al Padre Nuestro. Y vamos a entender y vamos a mirar que el Padre Nuestro en la Biblia también está ofrecido, también está proclamado o expresado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. De hecho es más corto, porque el Evangelio de hoy es del versículo 7 al 15. Son 7 versículos. El Evangelio de Lucas solo es del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 11. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo precisamente la palabra. Aquí tengo el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice así el Evangelio de San Lucas. Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos al que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces el Evangelio de Lucas es un poco más corto que el Evangelio de San Mateo, pero ambos, no importa cómo Jesús habla del Padre Nuestro, si fue porque uno de los discípulos le dijo enséñenos a orar, o si es porque Jesús está hablando directamente de la oración y le enseña a sus discípulos a orar, aquí lo más importante es que Jesús nos da esta oración del Padre Nuestro para que todos nosotros podamos comprender mejor qué es lo que tenemos que hacer, cómo comunicarnos con el Padre, porque hay gente que no sabe cómo orar, entonces tenemos el Padre Nuestro. Pero ojo con esto, y aquí hay que tener algo muy cuidadoso. El Padre Nuestro es una oración, correcto, eso lo tenemos todos claro, es una oración que nos lo enseña el Señor, que se convierte en rezo. El rezo se convierte, o el rezo es una oración que lo podemos hacer en comunidad, todos juntos. De hecho, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre orar y rezar. Ya lo había dicho anteriormente, no hay diferencia, es lo mismo. La única diferencia que podríamos decir es que el rezo se convierte en una oración comunitaria donde todos juntos decimos lo mismo para darle esa oración a Dios nuestro Padre. Y la oración en sí es más espontánea, es más personal con Dios. Pero digo ojo, porque hay gente que lo convierte en un rezo sin sentido, sin saber que está rezando, sin saber que está orando, sin saber que está diciendo. ¿Cuánta gente no reza el Padre Nuestro y empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y no se le entiende absolutamente nada? Donde en los labios está proclamando la oración que el Señor nos dejó, pero en la mente y en el corazón están pensando en otras cosas. Hay que hacer mercado, me tengo que ir, estoy cansado, tengo sueño, tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, no sé, infinidades de cosas, pero realmente estamos muy alejados a lo que es el sentido del Padre Nuestro. Y eso es lo que no podemos convertir, el Padre Nuestro como algo cotidiano, como algo que simplemente yo digo por cumplir, por hacer, por salir del paso, sin entender el significado de las palabras del Padre Nuestro. Vamos a decir que el Padre Nuestro vamos a dividirlo en 4 partes para que lo entendamos bien, ¿de acuerdo? Primera parte, el Padre Nuestro es una oración de alabanza y a la vez de un propósito divino. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos haciendo ahí? Alabando al Señor. Pero ojo con esto, no es simplemente decir alabamos al Señor, hay que entender, Padre nuestro. No estoy diciendo Padre mío que estás en mi espacio personal. No, estamos diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué estamos diciendo con esto?
que Dios es nuestro Padre y significa que la persona que está a mi lado es mi hermano, mi hermana. Es la persona que está conmigo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, ojo con eso, no podemos pensar que el Padre Nuestro es simplemente para mí. No, es una oración comunitaria. Yo reconozco al otro como mi hermano. Yo le ayudo a mi hermano. Yo amo a mi hermano. Yo sirvo a mi hermano. Entonces el Padre Nuestro nos invita primero a eso, a que dentro de la alabanza a Dios como lo más grande, santificado sea tu nombre, estamos alabando y bendiciendo a Dios, reconociendo que las otras personas son mis hermanos. Dentro de esa alabanza, dentro de esa, dentro de esa glorificación a Dios, hay un propósito divino. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Este venga a nosotros tu reino es una oración para que el reino de Dios sea instaurado aquí y ahora. No esperar a que nos muramos para participar del reino divino cuando estemos en el cielo. No, desde ya tenemos que permitir de que el reino de Dios viva y viva en medio de todos nosotros. Que el reino de Dios se instaure acá. ¿Qué decía Jesús cuando mandó a sus discípulos de dos en dos a los diferentes pueblos, a las diferentes villas, a los diferentes lugares por donde iba a pasar allí? Jesús les dice a ellos, vayan y proclamen el evangelio y digan, el reino de Dios está aquí y está ahora. Y ese reino lo empezamos a participar desde la Eucaristía, desde los sacramentos, desde tener a Cristo presente en nuestras vidas, porque recordemos que uno de los títulos para Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y de hecho la palabra Jesús significa Dios salva. Dios está salvándonos. Dios está con nosotros por medio de Jesucristo. Y Jesucristo está aquí. Primero que todo en la Eucaristía. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo está en la Sagrada Comunión. Pero también Jesús está en el rostro de mis hermanos, en el rostro de las personas que tengo junto conmigo, de mi prójimo. Porque Jesús mismo lo dice, cada vez que hacéis una cosa por uno de esos pequeños, lo haréis conmigo. Por eso servir a mis hermanos, servir al otro, estoy sirviendo a Dios mismo. Y como dice San Pablo, ¿cómo es posible que digamos que amamos a Dios a quien no vemos y no amemos a nuestros hermanos a quien sí vemos? Podemos ver el rostro de Dios en el rostro de nuestros hermanos, porque todos nosotros somos discípulos de Cristo, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y todos actuamos in persona Christi. Todos debemos de actuar en la persona de Cristo. Entonces, venga a nosotros tu reino, pedimos eso. Y para que el reino se esté restaurado, tenemos una tercera petición o un tercer propósito divino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque hay odios, discordias, guerras, pleitas, tantas cosas tan inhóspitas en este mundo, simplemente porque no permitimos que la voluntad de Dios se haga nuestro. ¿Por qué vino el pecado al mundo? No fue porque Adán y Eva se hayan comido una manzana, que de hecho, y ya lo he hecho muchas veces, nunca en la Biblia dice que fue una manzana, es el fruto del árbol que Dios prohibió comer. Pero más que comer del fruto es la desobediencia que Adán y Eva tuvieron frente a Dios. Por tanto, así vino el pecado. Por desobedientes, no hicieron la voluntad de Dios. Por eso existe tanto mal, por eso existe tanto el pecado. No porque Dios lo quiera, porque Dios no quiere que haya mal. Dios no quiere que haya discordias o peleas o pleitos o divisiones. Dios por lo contrario quiere que haya una unidad. Pero para que eso suceda, para que haya paz, para que haya armonía entre nosotros, tiene que haber un sincero propósito de cumplir la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Por eso oramos para que la voluntad de Dios sea restaurada aquí en la tierra, para que todos nosotros sigamos el plan original de Dios, el plan divino. Así que por eso oramos el Padre Nuestro, para que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ese es el primer elemento,
la alabanza y el propósito divino. Segundo elemento del Padre Nuestro, estamos hablando de que estamos pidiendo por nuestras necesidades diarias. Danos hoy nuestro pan de cada día. Eso es pedir necesidades físicas, humanas, necesidades diarias. El pan, cuando decimos el pan, estamos hablando de nuestras necesidades como tal, de tener un techo, de tener una casa, de tener un trabajo, de tener ropa, de tener estudio, de tener salud, ¿cierto? Entonces, eso lo estamos, todas esas necesidades que tenemos en nuestras vidas, ¿cierto? El del descansar, el recrearnos, el del trabajo, el de tener dinero, el de la comida, lo resumimos en danos hoy nuestro pan de cada día. Y cuando miramos, volvemos a lo mismo. Es una oración comunitaria. Estamos pensando también por nuestros hermanos. Porque yo no estoy diciendo, dame hoy el pan mío, lo que me corresponde, ¿cierto? Estamos diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y esto de alguna manera hace referencia a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cruzando el desierto, y Dios todos los días les daba el maná, que era el alimento que el pueblo de Israel comía en el desierto, que solo salía una vez al día durante 6 días. En el sábado, el séptimo día, no caía el maná del cielo. Ahora, el nuevo maná es Cristo. Cristo es el pan vivo bajado del cielo. También eso danos hoy nuestro pan de cada día, parte también no únicamente de nuestras necesidades físicas, sino también de nuestras necesidades espirituales, de recibir la Sagrada Comunión. Y ojalá todos nosotros pudiéramos recibir la Sagrada Comunión diariamente. Es difícil. Muchos de nosotros o muchas personas tienen que trabajar entre semana. No pueden ir a la Eucaristía. Ok, entendible. Pero si podemos ir el domingo, que es el día del Señor, que es el día que debemos de ir, hagámoslo, porque es el día del Señor, porque es un encuentro con Cristo, porque el pan vivo está ahí, presente en la Eucaristía, y qué mejor manera de darle gracias a Dios por la semana que termina y por la semana que está comenzando a nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía. Ese también es el pan diario, el pan cotidiano. Entonces esa frase de danos hoy nuestro pan de cada día tiene esos dos significados, de tener el significado de pedir algo físico, material, como es la salud, el trabajo, las vacaciones, el descanso, la recreación, cualquier cosa, los alimentos, cualquier cosa física que necesitemos, pero a la vez estamos pidiendo por aquellas cosas espirituales que necesitamos, como es recibir a Jesucristo mismo en la Eucaristía. Tercero, dentro de este Padre Nuestro estamos pidiendo un perdón mutuo. ¿Qué decimos? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será que sí estamos perdonando a los que nos ofenden? Perdonar es muy difícil, pero no es imposible. Ya lo decíamos en estos días, en los evangelios pasados, en el evangelio de antier, por ejemplo, que hablamos que tenemos que amar a todo el mundo, que la venganza no puede ser posible, sino que por el contrario, tenemos que luchar siempre por amar tanto a nuestros amigos como a aquellas personas que no son nuestros amigos, los que llamamos enemigos. Pero personalmente siempre he dicho que no hay enemigos, hay personas que tienen diferentes puntos de vista míos y por ende yo no congenio con ellos, ¿cierto? Entonces tratemos de no pensar que tenemos enemigos, sino personas de diferentes posiciones, diferentes puntos de vista nuestra. Pero sea como sea, nosotros tenemos que orar por todos y sobre todo perdonarlos. ¿Qué es el perdonar? Recordemos, perdonar no es olvidar. Es imposible olvidar lo que nos pasó, a no ser que tengamos amnesia, tengamos realmente una enfermedad mental, neuronal, que nos impide retener cosas o guardar todo en nuestra memoria. Perdonar es más bien recuperar nuestra paz interior, que si yo veo a una persona, que si yo escucho su nombre, que si yo veo una foto de esa persona, aunque recuerde lo que me hizo, yo no siento ni dolor, yo no siento incomodidad, por el contrario, le deseo lo mejor, sigo mi vida como estaba y bueno, y vamos para adelante, porque cada uno somos diferentes y no necesariamente todos podemos pensar exactamente lo mismo. Cada uno es un mundo diferente. Siempre le he dicho, cada uno de nosotros somos un universo diferente. Pero tenemos que perdonarlo.
porque Dios así no lo perdona. Y de hecho el Señor en el Evangelio dice al final, el final del Evangelio de hoy, dice el Señor, si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Entonces, es la invitación de perdonar, pero para eso tenemos que pedir el Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho anteriormente, que nos dé el don de la caridad, el don del amor, porque solo a través de la fuerza poderosa del Espíritu Santo yo puedo perdonar a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, a las personas que no me hacen el bien. Así que perdonar es fundamental. Le estamos pidiendo perdón al Señor, claro, pero también tenemos que pedir perdón a nuestros hermanos. Por eso el Señor lo decía hace poco en el Evangelio, antes de presentar tu ofrenda, si alguien ha hecho algo en contra tuya, ve y pídele perdón, ve y resuelve las diferencias con ellos y luego ven y presenta tu ofrenda en el altar. Entonces el perdón es muy, muy importante, siempre pensando en tener una mejor convivencia con los demás. Créanme que si perdonamos, estamos transmitiendo ese amor de Cristo, esa paz de Cristo, esa paz que todos necesitamos, porque necesitamos paz. Recuerde que la paz no es ausencia de guerra. Paz es tener a Cristo en nuestros corazones. Entonces ese tercer elemento del Padre Nuestro es el perdón mutuo, de perdonar a nuestros hermanos, así nosotros seremos perdonados por Dios nuestro Padre. Cuarto, estamos pidiéndole al Señor una protección, que decimos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La oración es indispensable para vencer las tentaciones. Eso nos lo enseña Jesús cuando estuvo en el desierto orando. Recordemos, Jesús estaba en el desierto no de vacaciones, Él no estaba en un resort o en la playa, Él estaba en el desierto orando. Y a través de la oración, Él fue capaz de vencer las tentaciones. A través de la oración, del ayuno. Y eso es lo que Jesús nos decía ayer precisamente en el Evangelio. De orar y de ayunar y de dar limosna. Lo que usualmente usamos en Cuaresma como las prácticas cuaresmales, de lo cual ya hablábamos ayer en el Evangelio. Si no lo has visto, ve a mi Evangelio de ayer, a la reflexión del Evangelio de ayer. Y ahí vamos a explicar un poco acerca de esas prácticas que no únicamente se tienen que dar en Cuaresma, sino todos los días de la vida. Entonces tenemos que orar para vencer las tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar presentes en la vida de todos nosotros, porque nosotros no decimos, quítanos las tentaciones. Nosotros decimos, no nos dejes caer en tentación. Entonces tentaciones vamos a tener todos los días. Por ende, tenemos que orar todos los días para vencer las tentaciones. Pero las tentaciones, recuerde, las tentaciones no son pecado. Jesús es igual a nosotros, menos en el pecado. Él fue tentado 3 veces por el demonio en el desierto. Una vez en la cruz, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús fue tentado ahí también. Pero Jesús fue capaz de vencer las tentaciones con la oración. Y es una gran enseñanza para nosotros, que ustedes y yo podemos vencer las tentaciones a través de la oración. Por eso la oración es fundamental. Mis hermanos, entre esos 4 elementos de alabanza y propósito divino, de necesidades diarias, del perdón mutuo y de protección, son elementos que constantemente estamos diciendo en el Padre Nuestro, en la oración del Señor. Así que todos nosotros, la próxima vez que oremos el Padre Nuestro, orémoslo a conciencia, no simplemente repitiendo como loritos, sin saber qué estoy diciendo. Por el contrario, escuchemos muy bien esas palabras, prestémosle atención, alabemos al Señor, pidámosle perdón al Señor, pidámosle protección al Señor y oremos para que el reino de Dios esté instaurado, orémosle por nuestras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristiano, el cual todos nosotros deberíamos de aprender y de saber de memoria, de orar con fe, conociendo, entendiendo cada una de las palabras que decimos en esta oración. Mis hermanos, gracias por estar conmigo en estas reflexiones del Evangelio. Si es primera vez que entras a mi canal por casualidad, porque YouTube te lo dijo, porque algún compañero, algún hermano tuyo, algún familiar te compartió el video contigo, te doy gracias por estar aquí.
Te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita, que le des mucho amor al canal dándole me gusta, dándole like y sobre todo también compartiéndolo con tus familiares y amigos. Mis hermanos, Dios los bendiga enormemente a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo a todos ustedes. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos mañana para otra reflexión del Evangelio. Adiós.